Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Enorme saludarles, bienvenidos a este día martes 16 de enero de 2024. Este día, por cierto, se conmemora una fecha importante también en el marco de la firma de los acuerdos de paz hace 32 años que pusieron fin al conflicto armado. Es una efeméride que este día desde luego se tiene identificado. Pero esta mañana queremos darle la más cordial bienvenida, como siempre, a usted. Gracias por permanecer desde muy tempranas horas de la mañana para mantenerse bien informado con Telenoticias Megavisión. Vamos inmediatamente a conocer aspectos que tienen que ver precisamente con el cierre del ciclo turístico 2023 y por supuesto también de las actividades previstas que se tienen proyectadas para este nuevo año. Para ello me acompaña en el estudio la ministra de Turismo, Morena Valdés, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, ministra, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Siempre es un gusto estar aquí con usted y con toda su audiencia, que estoy segura que muchos de los que nos están viendo están, por ejemplo, en Estados Unidos. Siempre me dicen que ven mucho este programa, así que un saludo a todos y obviamente a todos los salvadoreños, que seguramente también ya van a sus oficinas o ya están en sus trabajos. Así es, en efecto, un abrazo solidario para toda nuestra comunidad de salvadoreños que viven en el extranjero y que siempre están pendientes de este programa y sobre todo también el acompañamiento que hemos estado haciendo bajo la cobertura de este nuevo modelo de votación electrónica que se está generando a través del Tribunal Supremo Electoral de cara a los próximos comicios que ya están desde luego por llevarse a cabo. Ministra, antes de poder hablar de algunos aspectos puntuales, actividades que se tienen proyectadas para este año, me gustaría saber cómo cerró el año, el ciclo turístico. Me imagino que ya tienen sus datos, estadísticas sobre cómo cierra el año 2023 en materia de turismo. Bueno, comentarte que hemos tenido cifras históricas, hemos cerrado con 3.4 millones de visitantes, equivalentes a más de 3.790 millones de dólares en ingresos de divisas. Nos estamos volviendo precisamente el sector turístico uno de los principales pilares del Producto Interno Bruto. Pasamos de un 5% en el año 2019, nosotros siempre colocamos el año 2019 como base porque es prepandemia, a pasar del 5% del Producto Interno Bruto al 10% en el año 2023, representando esto uno de los mayores porcentajes que ha tenido el sector turístico en el Producto Interno Bruto. Así que los números lo dicen todo. Estamos estimando que se han generado más de 300,000 empleos entre directos e indirectos en los 5 rubros del sector turístico, que son alimentación, alojamiento, transporte turístico, sitios recreativos, información como tour operadores, agencias de viajes, guías turísticos, sin contar obviamente todas aquellas industrias conexas que tienen que ver muchísimo con este crecimiento que está teniendo el sector turístico, como el sector de construcción, el sector de bienes raíces, el sector artesanal. Importante decirte que también en el año 2023 tuvimos mucha actividad de parte de la nueva autoridad del Centro Histórico, APLAN. Nos pasaban los datos recientemente, han tenido más de 50 millones de dólares en inversión extranjera y nacional en el centro histórico, que ya están interesados en invertir, ya sean en hoteles, en restaurantes, en establecimientos comerciales, etcétera. Recordemos que el centro histórico es uno de los sitios que se le destina precisamente a esta nueva autoridad y que se dan incentivos para la inversión, ya sea nacional o extranjera, para el sector turístico. Yo creo que es bien importante que la población y aquellos empresarios que nos están viendo recuerden que el centro histórico está ahí, precisamente ha habido de atraer nueva inversión y hay una nueva autoridad y un nuevo equipo que está trabajando precisamente para esa atracción. A ver, es bien interesante detenernos ahí para examinar un poco lo proyectado, lo que se ha logrado y sobre todo también lo atractivo que ha representado para muchos, ¿no? Especialmente para la diáspora cuando viene
y no solo se encuentra con un lugar diferente, sino que recuerda muy bien la parte emocional, nostálgica que lo trajo consigo o que dejó consigo hace años, ¿no? Definitivamente uno de los principales, tanto embajadores y potenciales inversionistas que estamos teniendo en el sector turístico es nuestra querida diáspora. Yo le digo el hermano cercano porque son los que ya están volviendo, no solo los que se fueron, sino que están volviendo con sus hijos, con sus nietos, y ellos están precisamente viendo ya no solo venir a visitarnos o no solo venir a pasar una vacación, sino que venir a invertir a El Salvador. Muchos dicen, bueno, aquí ya vengo a tener mi retiro, estamos buscando muchísima atracción de inversión también, por eso mismo para viviendas, para hoteles, etcétera, porque es lo que más nos está haciendo falta. Cuando a mí me preguntan en dónde hay que invertir en el sector turístico, siempre digo en hoteles o en algo que tenga que ver con habitaciones, que es lo que más están buscando precisamente, no solo nuestros amigos de la diáspora, sino que también nuestros turistas internacionales. Así que definitivamente eso nos va a ayudar también a un balance entre la oferta y demanda, que sabemos que ahora nos está viniendo más turista internacional, estamos teniendo más visitas también de los turistas nacionales en nuestros sitios turísticos, por ende utilizan hoteles, utilizan restaurantes, sitios recreativos. Así que definitivamente el sector turístico está siendo ese sector que está dinamizando la economía viene siendo como el clan, el ancla. Así es. Que en algún momento, facilitaciones, que yo creo que eso es lo importante, porque muchos podrían creer, bueno, esta mañana llega la ministra del ramo, habla con Ernesto, habla muy bien, que hemos tenido esto, lo otro. Yo ¿cómo puedo llegar yo a El Salvador a invertir? ¿Qué facilidades tengo? Bueno, gracias a Dios, pues ahora tenemos bastante, digamos, un ambiente diferente en materia de seguridad pública. Pero la pregunta sería, ¿qué facilidades me están dando para poder hacer yo una inversión? Voy a aprovechar tu pregunta como para empezar por el tema de seguridad. Sí. Si esto se ha movilizado tanto, si esto ha tenido este dinamismo, definitivamente ha sido gracias al plan de seguridad del presidente Nayib Bukele. A partir del día 1 del año 2019 que él asume, dice, bueno, hay una cosa que no nos deja progresar. Y obviamente no solo en el sector turístico, sino que en otros sectores, y es la inseguridad que teníamos en el país. Bueno, tú decías al principio de esta entrevista, 32 años desde los acuerdos de paz, yo lo recuerdo muy bien porque fue mi primer día de la universidad. ¿Verdad? Así que calculemos. Y obviamente tú decís todo lo que ha venido pasando, y yo que he tenido la experiencia y el privilegio de poder venir de varias gestiones, nunca se le había de verdad puesto atención y nunca se había hecho un plan integral para combatir la inseguridad. El tema de la inseguridad. Y eso nos ha traído definitivamente más turismo, y eso nos ha traído obviamente también más interés en inversión en el sector turístico. Yo lo quiero enfatizar porque cuando a mí me preguntan cuál cree que ha sido el motivo que más ha movido obviamente al sector turístico, yo sin lugar a duda digo la seguridad, o sea, la seguridad que ahora vive. Ahora vemos muchos grupos de jóvenes, por ejemplo, mujeres solas o grupo de jóvenes que vienen a tener su despedida ya sea del colegio, de las universidades, o empresarios que vienen a ver precisamente cómo poder venir a invertir en El Salvador. Eso no lo hubiéramos podido tener sin este ambiente de seguridad que tenemos. Yo creo que es bien importante decirlo, y esa fue una estrategia atinada del presidente Bukele, que dijo, bueno, nos vamos a poner todos a trabajar en esto, en combatir la inseguridad. Y hay un elemento importante que sumar a ese análisis que me hace ministra, si lo vemos desde el punto de vista del debate que se generaba siempre, ¿verdad? Bueno, ¿cómo puede haber crecimiento económico? ¿Cómo puede haber desarrollo? ¿Cómo puede haber inversión? Si no resolvemos un problema de inseguridad. Y ahora resuelto, ahora manos a la obra, ¿verdad? Hoy hay que entrarle de lleno, de hecho es parte de lo que reflejan las encuestas hoy en día. La mayor preocupación que existe en la población es ver cómo resolver el problema económico, ¿no? Así es, entonces ahora vengo ya a abordar tu pregunta en el tema de trámites. Obviamente nosotros desde el Ministerio de Turismo somos 4 instituciones que estamos trabajando en el tema también de cómo fomentar mayor turismo, pero también cómo fomentar mayor inversión, y ahí está precisamente la Corporación Salvadoreña de Turismo, que es la encargada de la promoción y el posicionamiento del país, pero también del enlace con los inversionistas, con los empresarios ya nacionales. Recordemos que el sector turístico ha sido resiliente durante todos estos años, a pesar de todo lo que pasaba. Siempre este destino había sido un destino natural, pero obviamente la gente no nos conocía. Todavía tenemos el reto de algunos
algunos países que nos tienen que conocer todavía o no venían precisamente por la inseguridad, y ahora que ya nos conocen mucho, sobre todo de Norteamérica, de Sudamérica y de Europa, que es ahí donde estamos conquistando esos nuevos mercados, obviamente les tenemos que facilitar el tema de inversión, porque muchos vienen, bueno, si no hay hoteles, puedo venir a invertir yo. Entonces, estamos trabajando también desde el Ministerio de Turismo, la Corporación Salvadoreña de Turismo, en facilitar esto, en conjunto con otras instituciones como Invest, la antigua Proesa, y también con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Quiero agradecer a la Cancillería y sobre todo a las viceministras que estamos trabajando de la mano, tanto con la diáspora a través de la viceministra Cindy Portal y a través también de todas las embajadas y consulados, de la viceministra también Adriana Mira, que yo sé que las has tenido aquí ya, claro. Y te vienen contando todo este esfuerzo que estamos haciendo, porque obviamente lo que más nos hace falta es mayor información. Así que yo le digo, si alguien de los hermanos de la diáspora nos está viendo, por favor, me puede escribir a mi correo electrónico, ministravaldez@mitur.gov.sb, para mayor información de lo que se está ofreciendo obviamente aquí en el país. Y también, obviamente, también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales del Ministerio de Turismo. Importante decirte que en el plano de, por ejemplo, el Centro Histórico, que es el segundo destino más visitado, y obviamente la BINAES nos vino a hacer esa ancla en el Centro Histórico para que tengamos más visitas, y nos estamos moviendo a través de APLAN, que esa es la nueva institución que está adscrita al Ministerio de Turismo, y que también ahí tenemos incentivos fiscales. Eso es importante decirlo. Hay incentivos fiscales para la inversión en el sector turístico. También me pueden escribir y obviamente los comunico con todo el equipo de APLAN, que está trabajando 24/7 para poder no solo atraer más turistas al Centro Histórico, hacerlo más ordenado, sino que establecer inversiones. Ministra, yo no sé si existe o podría ser un buen, digamos, momento para poder puntualizarlo, recomendarlo, el hecho de fomentar, el país obviamente tiene sus áreas que pueden ser inminentemente explotadas, que pueden ser desarrolladas en esa materia. ¿Existe algún campo de demostración, una feria que se tenga planificada, que permita exhibir proyectos para que aquellos inversionistas puedan decir, bueno, me parece interesante explorar aquella zona, explorar este proyecto, este plan de negocios, etcétera, ¿no? Yo creo que es una de las... Quizá recuerdo mucho que decía un empresario hace mucho tiempo que tuvo que irse a raíz de los problemas de inseguridad en el país. Mira, yo me fui a Nicaragua, me dice, a invertir, y sabes que me atendieron como rey para hacer mis inversiones allá. Ahí está. Pero entonces, claro, era el problema de la inseguridad que estaba afectando, ahora no se tema. Creería yo que eso podría emularse también para poder de alguna manera entrar, digamos, con pasos firmes. Cualquier inversionista que quiera decir, bueno, este es el mapa de inversión que tiene, usted dice dónde quiere, mejor le gusta, ¿no? Importante la atención, y por eso nosotros estamos atendiendo uno a uno a los inversionistas que están viniendo. Por eso insisto, comuníquense con nosotros en las redes sociales. Nosotros estamos atendiendo precisamente grupos que nos están viniendo de la diáspora, por ejemplo, de parte de Cancillería. También Invest nos comunica cuando vienen misiones oficiales o vienen grupos de inversionistas. La empresa privada también se acerca a nosotros para que podamos también decirle cuáles son los planes que tenemos desde la cartera de turismo, porque obviamente la cartera de turismo ya tiene un plan integral de todo lo que se está haciendo hasta el 2030, es decir, que nosotros tenemos un plan estratégico hasta el 2030, en donde también hemos visto cómo se ha venido creciendo este sector, y obviamente hemos venido adaptando. Recordemos que también tenemos un programa de recuperación del sector turístico en la zona oriental a través del programa del BID, que esos son 106 millones de dólares, que ahí ya lo hemos discutido bastante contigo. Ahí espero yo que de verdad en estos próximos meses ya podamos tener el anuncio de los proyectos, porque estamos justamente en el proceso de licitaciones y estamos en el proceso de adjudicaciones. Yo le invito también a todas las empresas constructoras y establecimientos que tienen que ver con los servicios que estamos solicitando a través de este programa BID, que vean nuestro sitio web, que vean todas esas licitaciones, todos esos concursos públicos que estamos haciendo, y que participen. Yo creo que es bien importante quitar
ese tabú que en el gobierno no se avanza, que son procesos lentos. Nosotros lo estamos haciendo de una manera ágil y rápida, como nos ha mandatado el presidente Bukele, para poder llevar más desarrollo, sobre todo en esta zona que ha sido tan olvidada por años, que es la zona oriental. También podría decir, desde los acuerdos de paz nunca tampoco se le había visto como se le está viendo en esta manera, de esta manera para el desarrollo. Nosotros por eso estamos poniendo mucha atención en los 4 departamentos de la zona oriental, y yo sé que es de las zonas que más me reclamas tú también a la hora de hacer la promoción. Sí. Bueno, no, más allá de un reclamo es el hecho de que obviamente a raíz del conflicto armado, hablándolo en el marco, en el contexto de lo que es este efeméride, fue uno de las zonas bastante olvidadas, ¿no? Y que hace 32 años obviamente era otro mundo. Quizás el énfasis ahí, y me parece interesante ver y resaltar cómo también hoy en día se volvió muy atractivo también la zona de Oriente, ¿no? Sobre todo por sus playas y toda la, digamos, la gama de salvadoreños que vinieron, precisamente que tenían años de no venir a su tierra para poder estar presentes en las festividades de Navidad y obviamente visitar estos lugares en el oriente del país, ¿no? Y aquí importante cómo nos vamos a ordenar también, y cómo también los que ya tenemos establecimientos, por ejemplo, el sector turístico, debemos de ir trabajando de la mano, no solo con las autoridades del gobierno central, sino que también con las autoridades locales, y organizarse de mejor manera para que podamos dar mejores servicios. Porque ¿qué es lo que nos está pasando ahora? Nos están viniendo más turistas, pero nos están viniendo turistas que también tienen otras exigencias, tienen otros requisitos, y nosotros tenemos que tener la capacidad para poderlos atender en todos los negocios, desde los hoteles, restaurantes, tour operadores, guías turísticos, servicios recreativos. Es decir, nosotros nos tenemos que poner las pilas, y es lo que vamos a trabajar también en este año 2024 desde la Corporación Salvadoreña de Turismo. Vamos a estar visitando todas las zonas del país, y les vamos a agrupar precisamente en aquellos destinos turísticos que están siendo más visitados, para poder hablar también con los nuevos empresarios. Es increíble, Ernesto, los nuevos empresarios que estamos teniendo, también jóvenes que nos están aportando otras ideas nuevas en el tema del sector turístico. Eso lo tenemos que aprovechar. También tenemos que estar trabajando muchísimo de la mano con el empresario para que capacite a sus empleados, por ejemplo, en idiomas, porque ahora los turistas que nos están viniendo, incluso nuestros queridos hermanos de la diáspora, los hijos y los nietos de nuestros queridos amigos de la diáspora, vienen hablando inglés, por ejemplo, no vienen hablando español. Entonces tenemos que ponernos también al día con todo lo que está pasando en el mundo, capacitarnos, especializarnos, también desarrollar habilidades y competencias blandas, que esto es, se oye fácil, pero de verdad es una de las cosas que más tenemos así en el foco a través del desarrollo turístico, porque es lo que nos puede valer que un cliente vuelva a nuestro restaurante, que un cliente vuelva a nuestro hotel. Es decir, somos uno de los recursos humanos más cálidos, porque nosotros acogemos, protegemos, atendemos de manera cálida a todos nuestros turistas nacionales e internacionales, pero ya no solo basta la calidez, sino que también tenemos que saber hablar otro idioma para podernos comunicar de mejor manera con el turista, tenemos que tener conocimientos de tema de atención al cliente, tenemos que saber... O sea, hay una hay una agenda desafiante, diría yo, todavía, ¿no? No, hay unos grandes retos. Grandes retos todavía. El país ya superó todas las cifras históricas que pudo haber tenido el turismo. Alguien me comentó hoy en el contexto de la temporada de fin de año, me decía, mira, ahora con este nuevo boom del crecimiento de país que ha tenido a partir del tema turístico, deberían de volverlo la educación pública bilingüe. Así es uno de los grandes retos que creo que deberían de verlo. Y yo decirte que, bueno, con el ministro de Educación hemos venido hablando de esto, ya se está estableciendo también nueva currícula para no solo para universidad y bachillerato, sino que desde pequeñitos, y obviamente el idioma inglés no solo para el sector turístico, sino que para todo. Debería ser una educación general bilingüe, ¿no? Esos son de los grandes retos. También de los grandes retos tiene que ver con el tema de la basura. Eso es algo que el turista... Sí, claro, el modelo de educación ambiental es también sumamente... Solo viene y lo primero que se fija es que si el sitio está sucio, si en la carretera tenemos basura también
en su camino, sí, etcétera. sí, sí. Entonces son de las primeras cosas y obviamente son de los grandes retos que tenemos. Obviamente también tenemos el gran reto del ordenamiento territorial en los sitios turísticos, el trabajar de la mano con todo el tema de agua potable, el tema de una buena distribución de energía eléctrica. Es decir, yo siempre acoto esta frase que el turismo solo es resultado de cómo está una sociedad. Fíjese que yo tuve la oportunidad, y creo que se lo comenté en la última visita que nos hizo ministra, tuve la oportunidad de visitar el Turicentro Apulo, ¿verdad? Este lugar de centro recreativo que sin duda alguna lo vi bastante ordenado, ¿verdad? Obviamente hay cosas desafiantes, ¿verdad? El arte culinario, por ejemplo, yo creo que es necesario entrarle muchísimo a esa parte. Los empresarios todos muy asiduos, me gustaba mucho ver esa actividad económica que generaba, esa tranquilidad de poder andar y ya no estar uno con aquel temor de que iban a andar mareros ahí. Yo creo que el país vive un momento importante para poder hacer esos ajustes, que como usted bien lo dice, es una agenda desafiante que si la logramos, digamos, complementar, otro gallo nos va a cantar, como dijo Morazán. Y no solo depende del gobierno central, yo voy a insistir con esto, depende de todos nosotros. Te voy a contar, por ejemplo, un ejemplo en los sitios recreativos, que esto es liderado por Enia Guiñada, la presidenta del ISTU, del Instituto Salvadoreño de Turismo. Ahí hicimos toda una capacitación para todas aquellas arrendatarias, porque la mayoría son mujeres, que están en sus sitios recreativos, y uno de ellos es Apulo, y ahí precisamente tuvimos la grabación de esta capacitación que tenía que ver con innovación tecnológica. Esto lo hicimos en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y aquí veías a todas las señoras que te contaban, yo nunca me imaginé que iba a ocupar el celular para poder hacer una transferencia. O sea, porque también ese es otro gran reto que tenemos, acortar la brecha digital, por lo menos en el sector turístico y en otros sectores, de manera que viene un turista y ya no te paga en efectivo, sino que te paga a través de un celular o utiliza otro tipo de moneda, etcétera. Entonces, todos esos son los grandes retos, y por ejemplo ahí todas estas arrendatarias estaban impresionadas de lo que podía hacer a través de su teléfono, y obviamente como generalmente este tipo de negocios va la hija, la nieta, entonces la nieta le enseñaba a la abuelita acerca de cómo debía de manejar esta herramienta tecnológica. Entonces son muchos los retos, y obviamente mucho tiene que ver y centrarse con el desarrollo de las personas en sus capacidades y especializaciones para poder atender de mejor manera al turista, tanto internacional como nacional. Un lugar, la oferta y demanda que estamos teniendo en cuanto a precio y calidad. Ok, un lugar importante de mucha visita fue el centro, la Puerta del Diablo, ¿no? Así es. Y el tema, cuando usted menciona el tema del costo y todo esto, también tiene a la vista algunas observaciones, algunos reclamos o cuestionamientos al tema de la economía, que se cree que es demasiado caro. No sé si se dio cuenta, hoy en el contexto de la festividad surgió una bola mediática ahí en cuanto al tema del costo de vida, ¿no? O el costo de vacacionar en El Salvador, ¿no? Ese creo que es otro tema que habría que examinarlo con lupa, ¿no? Y volvemos también a lo mismo, ver el equilibrio entre la oferta y demanda. Y sobre todo nuestros hermanos de la diáspora que están viniendo mucho, y están viniendo no solo a gastar las divisas, sino que también a invertir. Entonces aquí es donde tenemos que generar mayor competencia, y por eso es bien importante. Y si tú me preguntas cuál es una de los grandes pilares de la agenda de este año, es atraer más inversión para que tengamos más competencia, y eso también equilibre la relación entre precio y calidad. Entonces esto es importante. Oferta y demanda, sí, porque muchos podría creerse de que a partir del gobierno se pueden bajar precios, se podría hacer esto, lo otro, ¿no? Tenemos que precisamente hacer ese equilibrio entre oferta y demanda, porque también eso tiene que ver con la libre competencia que tenemos en el país. Definitivamente. Y obviamente ahí veíamos imágenes, y yo quiero decirle que Puerta del Diablo se volvió muy atractivo, algunos inconvenientes, colapso del parqueo y todo eso, ¿no? Sigue llegando. Bueno, nosotros creo que cuando vine aquí, y yo creo que Eni también lo dijo, ya estamos en coordinación con el Viceministerio de Transporte para ayudarnos, pero obviamente ya esa zona necesita otras soluciones en cuanto a tráfico. Eso estamos trabajando, y obviamente también el ministro de Obras Públicas y el viceministro de Transporte están trabajando de ver de qué manera también pueden ayudar para que esto sea un menor impacto en esta zona. Otra de las zonas que también
Otro de los sitios turísticos que ha sido también más visitado ha sido el Parque Nacional El Boquerón, porque recordemos que fue revitalizado en los últimos meses del año pasado. Así que esos son como los dos top que hemos tenido, que han sido más visitados en cuanto a sitios turísticos, y obviamente sitios culturales. La Biblioteca Nacional es otro de los sitios que más fue visitado en los últimos meses a partir de su inauguración del año 2023, y siguen siendo visitados. Es decir, y sobre todo es increíble cómo nuestros hermanos de la diáspora y algunos turistas están viniendo justamente en esta época, que es la época fría para ellos, porque hay muchos que están en el pico de su invierno, entonces están viniendo y prefiriendo precisamente este clima cálido que tenemos en El Salvador, y sobre todo en estas épocas en donde tenemos los mejores amaneceres y atardeceres, ya sobre todo en este mes de enero y en el mes de febrero. Y ya somos un destino, porque veía una estadística, un estudio de ranking que hacía el periódico de New York Times, que por cierto coloca al país dentro del listado de los países que pueden ser visitados turísticamente hablando, ¿no? Creo que fue el número 32 que 33, ocupó de la... Pero de 33, es bien ¿no? importante eso que tú estás mencionando. Nunca habíamos aparecido nosotros en ninguna revista, menos en la revista turística del New York Times, que ha sido tan crítico con todo lo que se ha hecho en cuanto a seguridad, y ahora una de las cosas que destaca en primera línea es precisamente cómo El Salvador ha evolucionado en el tema de seguridad, y cómo todos los turistas dicen que se sienten seguros a la hora de caminar por las calles del centro histórico, caminar en los destinos turísticos. Así que eso es un punto a favor nuestro. Estamos siendo de los más recomendados en el año 2024. La Organización Mundial de Turismo también estuvo dando sus balances del año 2023 y nos colocó a nosotros como el cuarto país del mundo con mayor crecimiento después de la pandemia, y estamos esperando los resultados ya del año 2023 finales, y obviamente esperamos también haber mantenido este ritmo de crecimiento según nuestras estadísticas. Nosotros crecimos versus el año 2019 más del 30%, así que estos números son favorables, pero como digo, ahora el gran reto es poder hacer sostenible este crecimiento, y obviamente todas aquellas aristas que hemos visto contigo, Ernesto, acerca del talento humano y mayor infraestructura turística pública, y obviamente todo aquello que está alrededor del sector turístico que tenemos, que tiene que ver con el ordenamiento territorial y urbano de los destinos, ya sea turísticos, pero también en donde tenemos habitantes alrededor de estos destinos turísticos. A ver, ¿cómo está la nueva etapa de Sur City en Punta Mango? Una de las apuestas también, que hablando del oriente del país, representa como uno de los más grandes también proyectos que están dentro de la agenda turística. Sí, es importante decirte que ya casi se está terminando este camino que se hace desde Playa Las Flores hasta Punta Mango. Aquí importante también decir que nosotros estamos haciendo esta ejecución del programa BID por 106 millones. Nosotros esperábamos estar anunciando ya las nuevas construcciones que se van a hacer en cuanto a malecones ecológicos, en cuanto a baños y duchas públicas. Ahí también vamos a destinar dentro de este préstamo un componente importante que tiene que ver con capacitación del recurso humano, así también promoción y posicionamiento del país sobre este destino, porque es una de las cosas que más nos han reclamado, cómo promocionar y posicionar este destino de todos los destinos del oriente del país. Aquí importante por eso, primero, solventar todo aquello que tiene que ver con buena atención, con buena oferta, etcétera, como para poderlo promocionar y posicionar. Obviamente siempre vemos cómo hay unos destinos que siguen siendo los favoritos y en donde hay más desarrollo, que por ejemplo es todo el tema de la Libertad, o la zona central, en este caso el centro histórico, pero lo que vamos a hacer en la zona oriental es hacerlo de forma más ordenada. Es un lienzo en blanco lo que tenemos en la zona oriental, pero obviamente lo tenemos que ir haciendo paso a paso. Fíjese que aquí me están haciendo una recomendación. Ernesto, felicidades a la ministra por su trabajo. Debería de ser ella promotora de abanderada, abanderada para promocionar Oriente, especialmente para arreglar la carretera que solo es de 2 vías, de Zacatecoluca hasta Usulután o San Miguel, creo que. Ok, vamos a anotarlo. Interesante, porque anotarlo. Creo que es el segundo proyecto del tramo de la carretera litoral que se va a abrir a 4 carriles. Creo. Así es, yo creo que, bueno, y aquí también decir que el ministro de Obras Públicas está trabajando
a todo vapor. Yo siempre digo que estos 4 años y meses que hemos tenido de gestión, he visto más obras que en los últimos 32 años, y lo digo con toda propiedad, porque he sido parte de este crecimiento que ha tenido el país en estos últimos años. Así que lo tomamos en cuenta, le decimos al amigo que nos está viendo, y obviamente toda aquella oportunidad de mejora que nos puedan decir, dudas también que tengan acerca de cómo está creciendo el país en cuanto al sector turístico, y también trámites que quieran tener más información, nosotros estamos a la orden. Bueno, me piden una pausa. Cuando regresemos, lo más reciente también en temas de atracción, de ser el país una ventana hacia el mundo, ¿no? Es el hecho de este torneo de golf que está previsto llevarse a cabo en nuestro país. Tenemos también este otro juego de fútbol que vamos a tener el próximo viernes, que también va a tener figuras internacionales, que sin duda alguna también representa otro hito importante dentro del quehacer de cómo el país ahora se está volviendo atractivo turísticamente. Vamos a la pausa. Gracias, no me cambie. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Antes de hablar del tema del golf, que es uno de los eventos importantes que se tiene, tengo acá otra pregunta que me parece interesante y está relacionada con las estrategias que se pueden implementar en el país para prolongar, dice, la estadía promedio de los turistas internacionales a 11 noches. No, lo que se está diciendo ahí es que nosotros ahorita estamos midiendo la estadía. Antes eran alrededor de 3 a 5 noches y ahora la estadía promedio es de 11 noches. Okay. O sea, esta generación de divisas que yo decía al principio, que son de más de 3.790 millones de dólares en ingreso de divisas, es porque ahora los turistas internacionales ya no se quedan de 3 a 5 días, sino que se están quedando alrededor de 11 noches estadía promedio. Y eso no lo habíamos visto antes. ¿Y por qué sucede este fenómeno? Porque, a ver, sí es cierto que la diáspora es la que más nos visita, pero también nos está visitando bastante turista internacional proveniente de Estados Unidos, de Canadá, de Sudamérica y algunos países de Europa. Y ellos vienen y planifican su vacación no para 5 días, sino que obviamente al menos 2 semanas, y algunos lo que hacen es que hacen multidestinos, se van a otros destinos, pero obviamente el tema de seguridad pesa mucho, y lo que están haciendo es mejor quedándose en El Salvador para poder conocer otros destinos, ya sea de Oriente, Occidente, la zona alta. Entonces, lo que estamos haciendo es generando un ciclo más virtuoso en el tema de poder tener más destinos en El Salvador y no en los otros países. Ya solo eso ya es exitoso. Pasar de 5 a 11 noches ya es generar de nuevos ingresos. Ahora, ¿cómo se distribuye esta parte, digamos, cómo se tabula el hecho de que tenemos turistas más norteamericanos, más europeos? ¿Hay alguna estadística que nos diga qué tipo de turista es el que nos viene? Sí, están viniendo muchos jóvenes, y eso es bien importante decirlo. Mucho también, muchas, por ejemplo, mujeres solas que vienen a hacer como sus campamentos de yoga, campamentos de surf. El surf ha sido siempre uno, desde el día 1 de la gestión, uno de las grandes anclas que hemos tenido a través de los torneos de surf, obviamente, pero esto nos ha hecho que vengan otro tipo de turistas. Estadounidenses, suramericanos, ¿de dónde nos llegan? Hay una tabla que... 43% viene de Estados Unidos. 43% procedente de Estados Unidos. Después tenemos otro porcentaje de Canadá, que está como entre un 10 y un 15, y obviamente también tenemos Guatemala y Honduras, y de ahí tenemos el resto del mundo, que es Suramérica y Europa. Entonces, el gran reto que tenemos es atraer más de Suramérica, y obviamente por eso hicimos varios esfuerzos, por ejemplo, con Cancillería a través de la viceministra Mira y la viceministra Cindy Portal, que fuimos a Perú, por ejemplo, para quitarnos la visa, tanto los salvadoreños cuando vamos a Perú como los peruanos cuando vienen a El Salvador, para poder tener también mayor facilidad de gestión de trámites a la hora de poder hacer turismo, porque Perú ha sido siempre uno de los países que más turistas ha atraído en todos estos últimos años. Recordemos que no solo tienen Machu Picchu, sino que también han desarrollado
todo un producto turístico en cuanto a la gastronomía peruana. Sí, sí. Entonces, es eso lo que estamos buscando, cómo fortalecer lazos con aquellos países que ya han trabajado el turismo. También otro de los países con los que estamos trabajando muchísimo es con República Dominicana. Recordemos que ya tenemos un vuelo directo. Dominicana ha sido por años en la región centroamericana y del Caribe líder en cuanto a atracción de turistas. Bueno, este año llegó a más de 10 millones de visitantes, precisamente porque está trabajando muchísimo varios rubros. Yo le digo, aquí no es ser mejor que Costa Rica, es ser mejor que República Dominicana si nos vemos dentro de la región, porque nosotros somos capaces de poder tener ese desarrollo turístico que ha tenido República Dominicana, obviamente en cuanto a infraestructura turística pública y privada de primer nivel. O sea, ahí ellos tienen uno es uno de los países que más hoteles tiene y más habitaciones tiene a nivel de la región centroamericana y del Caribe. Y obviamente este es el reto, cómo hacer sostenible, pero no solo sostenible en el tiempo y no solo sostenible en cuanto a crecimiento económico, sino que sostenible versus el medio ambiente, porque es una de las cosas que tenemos que cuidar. Y el turista que está viniendo es lo que más le gusta, es el tema de aquellos destinos turísticos que son, aparte de tener toda una componentes de tecnología, de innovación, de facilidades, porque todos quieren venir y conectarse, y desconectarse, pero seguir conectado, y obviamente también tener todo este eco-friendly con el medio ambiente. Así que definitivamente ese va a ser el reto de sostener este crecimiento y obviamente acompañarlo de las nuevas tendencias que estamos teniendo en el turismo. A ver, este torneo de golf, creo que es interesante también resaltarlo desde el punto de vista cómo abre también al país frente al mundo, ¿no? Bueno, aquí es importante decirte que nunca, por ejemplo, este es el primer torneo de golf que tenemos internacional, de talla internacional, y decir que es la primera vez que la Liga Mexicana de Golf sale de México y escoge a El Salvador. Yo creo que nos tenemos que sentir bien orgullosos, y eso es gracias precisamente a muchas de las cosas y de los esfuerzos que se hicieron en todos estos años anteriores, desde el año 2019, que nosotros decidimos y somos sede de eventos internacionales de surf, y obviamente el haber sido sede de Miss Universo nos dio un antes y un después para que a El Salvador lo busquen como sede de eventos de talla internacional y de talla mundial. Así que estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado, y obviamente iniciamos este mes de enero en este año 2024 con un torneo importantísimo de golf. Este se va a efectuar en el campo de golf El Encanto del 18 al 21 de enero. Están muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Aquí vamos a poder ver a los mejores de este deporte, tanto de la Liga Mexicana, pero también nos están viniendo de otros de otros países. Ayer empezábamos a recibir precisamente en nuestro aeropuerto internacional a los primeros golfistas, y ellos decían, bueno, había, por ejemplo, hay uno que yo soy fan de él, que es el Camarón, que es un golfista mexicano que viene precisamente, trabajando desde abajo ese tema. Él era antes Caddy y después uno de sus jefes le dio la oportunidad de jugar profesionalmente, y ahora él es un ejemplo de superación. Así tenemos muchos ejemplos también en este deporte, por ejemplo en el lago Ilopango, que sabemos que tenemos otro campo de golf, y muchos de los niños que estaban precisamente alrededor de ambientes de violencia han utilizado este deporte para salir de esto y concentrarse en poder ser un mejor deportista profesional. Es decir, el deporte siempre va de la mano de orgullo, siempre va de la mano de superación, y obviamente para el turismo es importantísimo el orgullo. Yo siempre lo repito, nosotros apoyamos todo ese tipo de eventos porque sabemos que nos dan orgullo, nos dan identidad, y dicen somos los mejores para poder tener ese tipo de eventos, y se lo estamos mostrando a estos visitantes que no solo vienen a jugar golf, sino que él decía, por ejemplo, vengo a disfrutar del buen clima, de una buena comida y de poder disfrutar precisamente de los paisajes del país. Cada país tiene sus propias características turísticas, Ernesto, y El Salvador ha sabido sobresalir en cuanto a esta materia. ¿Tiene alguna estadística la ministra que nos muestre que hemos logrado ponernos a la par de países como Costa Rica, Honduras, Guatemala, que han tenido crecimientos económicos en materia turística?
Sí, tenemos datos estadísticos. Este año somos de la región, somos los que más recibimos visitantes, ¿sí? Y obviamente con los que más nos están asociando con surf. Obviamente Surf City ha sido uno de los programas anclas que mejor se ha posicionado a nivel regional, y sobre todo en los mercados de Estados Unidos y Canadá. Es importante decir que cada cosa que se hace, cada esfuerzo que se hace va con una estrategia atrás, y obviamente el amigo a lo que se refiere es todos han tenido un valor diferenciador. Costa Rica ha sido con su turismo verde. Es más, Costa Rica ante la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas, patentó su color verde de su marca, que es esencial Costa Rica en estos momentos. Bueno, Guatemala se ha venido distinguiendo por años con todo el tema de su civilización maya, es decir, eso es lo que ha venido potenciando durante años. República Dominicana con su sol y playa, y sobre eso trabajó todo un programa integral de turismo, y obviamente ha trabajado varios rubros como cruceros, como por ejemplo producciones fílmicas. Es decir, cada uno se dedica como vamos a ir a estos nichos. El Salvador se ha dedicado desde el año 2019 con el tema de Surf City, pero solo siendo el ancla para que lo conozcan, para que puedan ver que en este país también no solo hay surf, no solo hay olas, no hay solo sol y playa, sino que tenemos montañas para escalar, para hacer senderismo, hay pueblos, hay ciudades, hay sitios históricos. Es decir, esto es la estrategia, a través de un programa ancla poder conocer los otros destinos turísticos, y yo lo puedo decir con datos y números que sí lo hemos logrado. Ahora el gran reto es hacer sostenible este crecimiento, y obviamente ver de qué manera mejoramos todos nuestros servicios turísticos, desde infraestructura hasta servicio a través del recurso humano, y también buscando la excelencia en varios ámbitos, como por ejemplo lo que tiene que ver con innovación tecnológica, y obviamente también sin perder el rumbo del cuidado del medio ambiente. Aquí me preguntan sobre los cruceros, que la temporada de cruceros, ¿cómo está proyectada para este año? Tenemos temporada de cruzadas desde el octubre del año pasado, porque generalmente así las medimos, de octubre a mayo. Entonces, justamente este mes ya estamos recibiendo nuevos cruceros, también en febrero. Así que hemos tenido una verdadera temporada de cruceros. Según nuestras estadísticas, solo este año vamos a estar recibiendo más de 10 cruceros para mayo. Recordemos que hacemos este corte, y obviamente también decirles que para nuestra sorpresa nos han venido a tocar puertas varias empresas navieras para poder tener más recibimiento de cruceros, no solo en el puerto de Acajutro, sino que también en el puerto de La Unión. Yo creo que esto es bien importante decirlo, que estamos también utilizando toda aquella infraestructura que antes nunca había sido utilizada para este rubro. Felicitar al presidente de CEPA, Federico Anliker, quien lidera este esfuerzo del rubro de cruceros, y obviamente nosotros desde Corsatur lo seguimos acompañando. Agradecerles también a nuestros colegas, tanto de migración, aduana, salud, seguridad, todos los que hacen posible también que desde que lleguen ya sea a las fronteras como a nuestros aeropuertos, porque ahora tenemos también el de Ilopango, y a nuestros puertos, sea eficiente y eficaz también la llegada de nuestros turistas internacionales. Vamos a ver, tengo una pregunta, me decían de producción, ahí están familiares que venían del extranjero, les encantó cómo se ve El Salvador, pero sí mencionaron que se sienten que todos los restaurantes son súper lentos, creo que necesitan más capacitación, sobre todo si sube la demanda, dice, los parqueos no suplen la demanda. Nos ha venido bien desde el principio, si nos ha venido escuchando, es precisamente el gran reto que tenemos para hacer sostenible este crecimiento, porque ya el turista nos puede perdonar, y eso es lo que he hablado con el equipo desde el año pasado, que ya veíamos esta alza de ingreso de visitantes. El turista nos puede perdonar en estos momentos porque somos la novedad, somos el destino emergente, incluso el presidente nos ha hecho énfasis en esto, pero nos hace falta muchísimo camino por recorrer para llegar a tener servicios de excelencia en el sector turístico, y entonces ese es el gran reto y nos tenemos que apurar. Ok, vamos a ver, me dicen que hay otra pregunta. Buenos días, podría preguntarle a la ministra, ¿cuál es el próximo gran proyecto turístico en cuestión de infraestructura que planea el gobierno? Bueno, contarles que estamos con toda la infraestructura que vamos a hacer en la zona oriental, con el préstamo del BID. Por ejemplo, ahí vamos a hacer toda una revitalización y un parque nuevo en Altos de la Cueva, en San Miguel. No sé si él es de Oriente, pero si no, decirle que Altos de la Cueva es una de las grandes apuestas que vamos a tener. Esto es como ya más a mediano plazo. A corto plazo ya estamos también haciendo toda la revitalización de la Costa del Sol, esta de la zona que va frente a la playa. Ahí esperamos tener esto ya este año.
También se está trabajando para ver mejoras en el Parque Natural Cerro Verde y obviamente también seguimos con las mejoras que tenemos en el Parque Nacional El Boquerón. Además de esto, también estamos viendo de qué manera ya podemos también consolidar todo aquello que hemos venido haciendo en La Libertad, por ejemplo, en un lugar emblemático como es Punta Roca, para ya dejar una infraestructura permanente, pero obviamente siempre respetando el medio ambiente de la zona y también pronto, esperamos también en estos próximos meses, ya inaugurar el nuevo muelle turístico en el Puerto de La Libertad. Así que ya te dije algunos. Tienes mucho, ¿verdad? Te he dado primicia. Ajá. Interesante. Ministra, preguntan acá sobre el norte del país, también tenemos montaña. Sería bueno dice acá, sería bueno una promoción con un enfoque este año para estas zonas, ya que están deprimidas económicamente, dice. Bueno, decirles que nosotros trabajamos de la mano con los comités de desarrollo turístico, eso es algo que también desde la Corporación Salvadoreña de Turismo vamos a estar trabajando muchísimo. Entonces, y la zona alta, por ejemplo, de Chalatenango, es muy activo ese comité de desarrollo turístico, así que le invito a que vean nuestras redes sociales, porque ya desde el año pasado estamos promocionando aquellos destinos que ya están listos, eso es bien importante decirlo, y obviamente también con ellos trabajamos todo aquello que tiene que ver con acceso vial, con conectividad a internet, con distribución de energía eléctrica, porque vuelvo a insistir, el turismo solo es el resultado de cómo estamos en el territorio, y obviamente estamos trabajando de la mano con todos los colegas del gabinete del presidente Nayib Bukele, a quien agradezco porque todos de verdad siempre se ponen a disposición y están con toda las ganas de podernos ayudar para que esos destinos puedan seguir creciendo. Lo mismo en la zona alta de Morazán, que sabemos que tenemos ahí ciertos pendientes, pero que también hemos venido desarrollando proyectos y más que todo en cuanto a conexión vial, que el ministro también Romeo ha venido haciendo junto con también el director de Fovial, Alex, que les agradezco muchísimo porque yo sé que van dentro de su planificación estratégica para este año muchas de las cosas que tenemos pendientes en estas zonas. Bueno, interesante toda esta parte proyectada, que también se da lo que hablábamos con usted en un contexto de mucha tranquilidad, mucha seguridad que muestra la población. La Universidad Francisco Gavidia este día presentó una encuesta en la que habla que precisamente el tema de ¿cree usted que en el país se vive un clima de miedo? Pues la mayoría dice no, el país es más seguro, ¿verdad? El 44.2% dice que no, es un país más seguro, y un 37% dice no percibo un clima de miedo. Eso es bien importante, ¿no? El turismo favorable. Por eso ha crecido, y entonces ahora el gran reto es cómo hacer que esos números se vuelvan a nuestro favor y obviamente cómo hacer que nos sigan viniendo más turistas y que sobre todo aporten a la economía nacional. Y como le digo siempre al equipo, al final es que más familias salvadoreñas se beneficien con este crecimiento, porque ese es nuestro enfoque. Así que en eso estamos trabajando. Yo sé que muchos han de decir, pero es que la ministra no mencionó este otro destino, pero créannos que estamos trabajando para que todos esos destinos estén listos, preparados, y que obviamente reciban esos turistas y esos turistas vuelvan a llegar y sea una economía que forme un círculo virtuoso y que todos salgamos beneficiados. Así será. Le agradezco mucho su visita esta mañana. Gracias por acompañarme. Gracias a usted, Ernesto, y recordemos cuidar nuestros destinos turísticos, por favor, que es una de las cosas que no depende solo de nosotros, sino que de toda la ciudadanía, y que si tienen dudas acerca de aquellos sitios que están autorizados y certificados desde la cartera de turismo, les invitamos a visitar elsalvador.travel, que ahí tenemos el mapa de todos aquellos destinos turísticos y sus establecimientos desde hoteles, restaurantes, transporte turístico, guías turísticos y todo lo que se necesita para quedarse o para comer en un destino turístico. Bueno, nos vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, continuamos con la segunda parte de nuestro programa. Quédese con nosotros. Gracias a Luis Ernesto por esa importante información a esta hora de la mañana. Queremos, como siempre, agradecerle a usted mantenerse con nosotros a través de nuestras plataformas digitales y, por supuesto, nuestra señal abierta a través de nuestros canales 21 y 19. A ver, vamos en esta mañana a conversar con el director del Movimiento Social Comunitario,
cuya existencia a lo largo de estos 14 años ha tenido a bien trabajar en proyectos de beneficio y crear puentes comunitarios que le permitan desarrollo a estas áreas. Germán Muñoz con nosotros, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Ernesto, por darnos la oportunidad de estar acá en diálogo para poder hablar de algo muy importante que son todos los proyectos que desarrolla el Movimiento Social Comunitario, una organización sin fines de lucro, que su único objetivo es llevarle beneficio a las comunidades. Es interesante conocer un poco el ADN, cómo surge y cuál es la, digamos, misión fundamental que tiene y que los motiva, sin duda alguna, para trabajar bajo esta línea de acciones. Qué importante. El Movimiento Social Comunitario nace aproximadamente hace 14 años y nace de una anécdota. Nosotros con nuestro gran amigo, hoy ministro de Trabajo, Rolando Castro, nosotros en el movimiento sindical de la Alcaldía de San Salvador, nos llega un trabajador que tiene un problema personal, un problema familiar, donde él nos expresa que en la casita, en la champita donde él vive, él se moja y que su cama y todas sus cosas se mojan. Nosotros fuimos a verificar y prácticamente sí, la champita casi en el suelo. Y nosotros tomamos la decisión en ese momento con todos nuestros trabajadores afiliados en hacer una colecta. A partir de ahí nosotros le arreglamos la champa, le pusimos un techo y nos dio la oportunidad de ver más allá, no solamente de ser una organización en ese momento que velaba por los intereses de los trabajadores, sino también ver más allá y crear un instrumento que pudiera ser un puente, que pudiera ser una ayuda a todos aquellos sectores que no llega los proyectos, aquellos sectores que están en áreas vulnerables, y a partir de ahí creamos el Movimiento Social Comunitario. Después de 14 años estamos en 10 departamentos, tenemos alrededor de 500 centros poblacionales entre cantones, comunidades, centros urbanos, en 10 departamentos trabajando, tenemos 5.000 voluntarios en el Movimiento Social Comunitario con diferentes estructuras, tenemos comité en cada uno de los sectores ya organizados y también tenemos todo el voluntariado que anda trabajando en los equipos, profesionales, ingenieros, abogados, doctores, y todo esto nos lleva pues a poder desarrollar proyectos. Comentarte que para nosotros ha sido una satisfacción poder trabajar en todos estos sectores. Por ejemplo, solo en el 2023 nosotros hemos entregado 900 sillas de ruedas gracias a la gestión y del ministro de Trabajo y también las gestiones del Movimiento Social Comunitario. Y es importante cómo puede ser de pequeño una silla de rueda, pero cómo es de grande para el que la recibe. Por supuesto, tiene un sentido más allá de una labor humanitaria, un sentido de ayuda y para sacar adelante a cualquiera. ¿Cómo se describe esa parte, esa misión principal de la organización? ¿Qué busca? Lo que buscamos es extender un puente, crear espacios, poder crear ayudas que puedan beneficiar a todos los sectores más vulnerables. Dentro de ello nosotros tenemos una carpeta de las diferentes necesidades que tienen estos sectores y a partir de ahí nosotros, nuestro objetivo es buscar esa ayuda. No somos un partido político, no trabajamos para ningún partido, estamos permanentemente con las comunidades los 365 días del año, porque generalmente se llega en campaña como partido político, se llega nada más a prometer y ya no se vuelve a visitar. Nosotros somos una organización, como bien dice nuestro eslogan, buscando solución para las comunidades. Por otro lado, también todas nuestras gestiones llegan al 100% de lo que se recibe a las comunidades. No tenemos un salario, independientemente del cargo que tenemos. Al contrario, cada vez que se nos paga, los que tenemos ingresos de acuerdo al porcentaje que tenemos, los que tenemos, digamos, de alguna manera una oportunidad laboral, no los miembros de las comunidades. E inclusive al ministro de Trabajo, el día que le pagan, le mandamos a pedir que nos ayude con la cuota para poder sacar adelante todos los proyectos. Entonces, nuestro fin, nuestro objetivo, nuestro camino es buscarle soluciones a todos estos sectores, ser un puente que permita llevar esa ayuda, sin ningún interés personal, ni particular, ni organizacional. Una organización sin fines de lucro que trabaja para el beneficio de las comunidades. A ver, ¿cuáles son los alcances que se ha tenido a lo largo? Porque estamos hablando de 14 años, ¿no? 14 años. ¿Cuáles son los alcances y cómo puedo yo ser beneficiado? También, ¿qué características debe de tener para poder entrar a ser, digamos, ustedes parte de ese objetivo de ayuda?
Bueno, en primer lugar, pues nosotros tenemos nuestros promotores que trabajan en los diferentes sectores, tenemos nuestros números de contacto, por ejemplo, tenemos nuestro número que es el 7880-5531, también tenemos en nuestras redes sociales que nos pueden seguir en X, en la cuenta X, @comunitario.es, o en la cuenta de Facebook Movimiento Social Comunitario. Para poder ingresar, pues lo que se requiere nada más es que nos llamen, que nos trasladen cuál es su inquietud, su necesidad. Hacemos una visita con nuestros promotores, evaluamos, tomamos un censo y a partir de ahí le damos seguimiento a lo que es el requerimiento que se nos está haciendo en ese momento. A partir de ahí también nombramos un comité voluntariado dentro de como una junta directiva que represente a ese sector directamente, y estamos coordinando con ellos. De todas las actividades que nosotros hemos desarrollado, poderlas enumerar en el tiempo que tenemos, que son los 14 años, es bien difícil, pero voy a hablar solamente del 2023. Como decía, hemos entregado 900 sillas de ruedas, que ha permitido tener mucha ayuda a todas estas gentes que ha sido beneficiada, adultos mayores, niños, personas con problemas de discapacidad, donde han tenido la oportunidad de tener una movilidad más factible, donde pueda ir a consultas, donde lo puedan llevar al parque, etcétera. Es un beneplácito ver el rostro de mucha gente que ha estado hasta 2, 3 años gestionando una ayuda. Nosotros tenemos un caso de un muchacho que se llama Félix, que nos llegó a buscar en un evento, ni siquiera nos habían llamado para poder gestionarle la ayuda. Él llegó con esperanza de ver si le dábamos una silla. Nos dolió bastante porque lo llevaban en una camilla, aparte de eso él no podía recostarse porque tenía llagas en la espalda, tenía 2 años de estar acostado y la mamá, por ser una adulta mayor, no podía levantarlo debido al peso. Al final se le logró dar la ayuda en ese momento y vimos el sufrimiento que había tenido durante esos 2 años. Se le dio tratamiento médico porque tenía llagas en las espaldas y ya logramos sacarlo adelante. Inclusive él le estamos apoyando cada cierta vez para poder tener una ayuda alimentaria. Por otro lado, también hemos entregado 40.500 canastas solo en el 2003, canastas solidarias, que nosotros dentro de las comunidades tenemos un censo y siempre en un sector vulnerable está la familia que más afectada está, es donde viven adultos mayores, donde no trabajan. Entonces nosotros mensualmente le damos una canasta solidaria y hemos entregado 40.500 solo en el 2023. A ver, Germán, entremos a un abordaje sociológico, ¿verdad? Para poder comprender y entender este tipo de necesidades y cómo de alguna manera no caer en el tema del asistencialismo, que quieras o no, cuando se retoma y se coloca sobre ese nivel, surgen muchas preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿una sociedad necesita ser asistida o necesita ser desarrollada como tal? Partamos de esa Claro lectura. que sí, es bien importante. Yo creo que el gobierno central y los gobiernos locales tienen esa obligación de tener un análisis, un diagnóstico de estos sectores para ver de qué forma le pueden llevar el desarrollo y una oportunidad, que tenga una vivienda digna, que tenga una mejor oportunidad de educación y que tenga oportunidad de trabajo. El movimiento social comunitario va más allá de eso, de ser asistencialismo. Nosotros firmamos una carta de entendimiento con el ministro de Trabajo, donde está un proyecto que se llama Oportunidades Laborales. En este proyecto nosotros hemos colocado alrededor de unas 400 plazas hasta este momento. Él tiene uno de los ejes principales, que es el primer empleo, que es para los jóvenes, donde piden 2 años de experiencia, pero es el primer empleo. Claro, entonces, ¿cómo va a tener empleo? Es una contradicción, es una contradicción. Entonces, por eso es que yo decía que era necesario hacer ese enfoque de cómo se puede llegar a romper todos esos esquemas que para algunos representa como la parte medular del subdesarrollo en el que se encuentra. Claro el que país. sí. Y ese es un ejemplo claro. Claro. ¿Cómo exigirle a alguien experiencia si va saliendo de la universidad? Entonces, uno de esos proyectos tan importantes, con el ministro que firmamos la carta de entendimiento, hemos colocado una buena cantidad de jóvenes, donde a través del proyecto del presidente Nayib Bukele, dirigido por la cartera del Ministerio de Trabajo, se le da 6 meses la oportunidad de trabajar a este joven, se firma un convenio con la empresa donde la mitad del salario lo paga el Ministerio de Trabajo y la mitad el empresario. Durante 6 meses adquiere experiencia y es de carácter obligatorio que se quede posteriormente pagándole el 100% porque él ya adquirió experiencia. Por otro lado,
está el espacio muy cerrado para las madres solteras que no tienen oportunidad de trabajo. Entonces también en este eje nosotros hemos colocado a través de este convenio que hemos firmado con el Ministerio de Trabajo, y la otra parte es el adulto mayor. Entre todo ello casi hemos colocado 450. Entonces ahí no vamos solamente a la parte de asistir la necesidad, sino irnos a la parte medular, que es ahí atender. está, el tema del adulto mayor. Voy a hacer una pausa, cuando regresemos hablamos del adulto mayor. Por ejemplo, ahí hay otro gran desafío que tiene que ver con el hecho de que todos aquellos nichos poblacionales de personas adultas, y que sean, llamémosle adultas a determinadas edades, desde las cuales ya en un lugar de trabajo se le pregunta ¿y qué edad tiene? Y a lo mejor ya a partir de, no es que una persona que ya esté con 60 años, sino que una persona de 50, 45 que es activamente productiva, es considerada como adulto mayor, que ya no da, que ya no puede ser el que tenga esa oportunidad. Allí están los grandes retos. Ahí está. Voy a hacer una pausa y regresamos con más. De acuerdo. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Es interesante cómo desde el inicio de esta segunda parte del programa hemos estado conociendo el ADN del movimiento social comunitario, de dónde viene, cuáles son sus acciones y cuáles son aquellos elementos quizás más desafiantes que se tienen a partir de una agenda de desarrollo comunitario. Y lo hicimos desde el punto de vista de elevar la categoría del análisis más sociológico para comprender algunos aspectos que tienen que ver con los impedimentos que se tienen y que se encuentra uno a la hora de examinar y de ayudar a otros, que creo que esa es parte de la misión motivacional que tiene el movimiento social comunitario. Con nosotros Germán Muñoz, su director, y nos habíamos quedado después de hablar sobre aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el estudiante a la hora de salir a buscar trabajo, que lo primero que le piden es experiencia, sin ponerse a pensar que él viene de una escuela y no puede tener experiencia. Entonces parece ser un punto contradictorio que debería de ser también muy examinado. El tema de las personas que adulto mayor, ¿verdad? Que obviamente también requieren otro tratamiento, pero no necesariamente un adulto mayor, sino que una persona que a determinada edad ya le están condicionando digamos, y casi restringiendo el poder accesar a una plaza laboral por la condición de tener 30, 35 años, por ejemplo. Sí, ¿no? Yo creo que ese es uno de los impedimentos y lo que generalmente se encuentra siempre en los adultos mayores. Para ellos es un obstáculo poder continuar con su vida y poder llevarle un sustento a la familia en estos sectores más vulnerables. Y esta parte es muy importante. Yo creo que no se valora la parte de la experiencia adquirida, no solamente en la parte, el trabajo no solo pasa por la parte física, la parte del rendimiento físico, que un joven va a tener mayor fuerza, va a tener mayor habilidad de correr, de poder levantarse, de poder cargar, de poder dar más tiempo. No hay una parte que se valora muy importante, como por ejemplo actividades como la carpintería. No es lo mismo un carpintero, un adulto mayor, un carpintero con experiencia, un mecánico. Hay diferentes tipos de trabajo que hay una combinación de experiencia y juventud, y hay esa marginación de que como ya llegó a una edad que es un adulto mayor, pues no es lo mismo andar un conductor adulto mayor que cuida su vehículo. Bueno, uno se conoce a la hora de subirse a un taxi, se sube con un adulto mayor y un joven, no digo que todos, pero uno ve el cuidado a la forma de manejar, etcétera. Entonces, esa parte es muy importante de los rubros que tiene el ministro de Trabajo, que le agradecemos por tener siempre esa visión de estar trabajando y evaluar los sectores que más ayuda necesitan. Otra parte, que ya aparte de trabajar con el empleo para la madre soltera, para el joven, que es el primer empleo, es algo que se nos da en estos sectores que viene siendo permanentemente, y esto es una marginación continua, que todo padre tiene la aspiración de que su hijo quiere que sea un profesional, pero por su condición económica le da hasta noveno, hasta bachillerato, algunos, y de ahí le dicen, mira, yo ya no puedo, si querés ir a la universidad, ve qué haces. Este joven lo que hace es ir a buscar un trabajo operativo, un trabajo más de jornalero, en el campo, en la ciudad.
tenemos el proyecto con el ministro de Trabajo a través de esta carta de entendimiento de dar becas y medias becas para ir a la universidad. Esto pues da la oportunidad que en el hogar el ingreso, que no tener solamente el asistencialismo, sino que un joven se prepare, que en este lugar que sea vulnerable, cumplirle el sueño al padre y a la madre que su hijo sea un profesional. Así es que tenemos a muchos jóvenes en las universidades con becas completas e inclusive en aeronáutica. Tenemos 20 jóvenes estudiando aeronáutica, porque lo que buscamos es que a través del empleo, a través del ingreso, ellos puedan salir adelante y no solo estar esperando que le lleven ayuda. Ahora, hay una colaboración, hay un apoyo que también se requiere a nivel de empresas, instituciones que patrocinan estos proyectos. Claro que sí, tenemos muchas empresas que nos están apoyando, nos están ayudando. Algo muy importante es que nos hemos ganado la confianza, nos hemos ganado la credibilidad y el respeto. Porque si nosotros gestionamos, por ejemplo, la entrega de 50 sillas de rueda para algún sector, le pedimos al empresario en primer lugar que no nos dé el dinero, le damos el contacto a donde las puede comprar. En segundo lugar, le pedimos que nos acompañe a la entrega, que él pueda constatar, que él pueda vivir, que él pueda ser parte, porque nosotros no buscamos que el director del movimiento, que el fundador, ministro de Trabajo, sea el que le entrega, porque lo que andamos buscando en ese momento son cámaras, lo que andamos buscando en ese momento es popularidad y no queremos eso. No importa que llegue, lo importante es que llegue la ayuda, y que le llegue al que le va a ser beneficiado. En ese sentido, nosotros hemos logrado entregar materiales de construcción, sillas de rueda. Bueno, hicimos una carrera muy importante que es Siva Run el 8 de octubre del año pasado, que corre por tu comunidad. Nosotros preparamos 1.500 kits, ya habíamos vendido 2.000 kits previo una semana antes de la carrera y tuvimos una demanda muy fuerte. Gracias a esos ingresos hicimos 2 eventos muy fuertes, uno en el Katia Miranda, en el Distrito 1 y uno en el barrio La Vega. Ya estamos también gestionando. Comentarte que posiblemente ya lo tenemos bien avanzado, vamos a viajar a Usulután, ahí tenemos unos lugares donde hay no se les puede llamar ni vivienda, a unos lugares donde viven algunas familias y posiblemente tengamos alguna donación de un par de viviendas para ayudarles a algunas familias que están en extrema pobreza. Bueno, entonces, un factor importante para trabajar con enfoques de desarrollo comunitario es el hecho de que ahora el flagelo de la inseguridad y sobre todo de la amenaza de riesgo que tenía la joven o toda aquella persona en sus comunidades, pues prácticamente ha mermado, ¿no? Sí, la verdad es que el tema de seguridad, pues sí, el presidente ha tenido una gestión exitosa en varios ejes y entre ellas pues la parte de la seguridad ha permitido poder tener mayor oportunidades de trabajo, inclusive para las personas que no tenían ese pequeño negocio que ponía en su lugar de residencia o por tener la oportunidad e inclusive de ir a trabajar, que no podía conseguir trabajo, pero en esa zona no podía ir a trabajar, etcétera. Entonces, esa parte ha sido muy importante, pero yo creo que lo fundamental de todo esto es que como movimiento social comunitario, para nosotros no ha sido algo que nos ha detenido. 14 años que venimos trabajando y hemos podido lograr trabajar con todos estos sectores. Y dentro de todos estos proyectos comentarte que también hemos realizado jornadas médicas, hemos beneficiado a 7.000 familias en las jornadas médicas y dentro de ello no es una jornada médica con una medicina general. Nosotros hemos llevado especialidades como cardiología, para diabetes, para hipertensos, citología, entrega de leche y vitaminas para niños desnutridos, entrega de leche y vitaminas para adultos mayores con estado de desnutrición también. Entonces, nuestra jornada, odontología, que es otra parte. De asistencia que se les proporciona. Una jornada médica que prácticamente nosotros llevamos especialidades con medicamento completo, donde permite llevarle una consulta que no tiene acceso, porque tener acceso a una especialidad es bien difícil. Solamente hay consulta general y tal vez posiblemente le den el medicamento, pero en el caso de nosotros como movimiento social comunitario, 7.000 familias que han sido beneficiadas con estas jornadas médicas y no solamente nos quedamos ahí. Hoy en diciembre nosotros llevamos mucha alegría a todos los niños y las niñas, los reyes del hogar, hicimos fiestas navideñas toda la temporada navideña, valga la redundancia, hasta el 6 de enero.
entregamos 40,000 juguetes, dentro de ellos refrigerio, piñatas, personajes que a ellos les gusta mucho de la televisión. Y entonces ha sido algo muy ameno, muy alegre, porque no solamente pasamos al tema del asistencialismo en actividades de ayuda de materiales u otro tipo, sino que también todas las fiestas que hemos logrado desarrollar para todos los niños, que muchos padres, muchos cantones que hemos llegado jamás nos habían traído una fiesta, porque son lugares remotos que no les interesa venir por acá. Entonces ha sido muy satisfactorio poder desarrollar todas estas fiestas para los Reyes del Hogar. ¿Podríamos un poquito ampliar ese concepto de focalización o localización de las áreas o comunidades específicas que necesitan algún tipo de programa? ¿Qué características? Porque muchos a lo mejor, y ahí hay algunas preguntas que están haciéndose, es cómo podemos nosotros ser objeto de ayuda para precisamente con estos programas que tiene su invitado, pregunta. Claro que sí. Para nosotros, pues, como movimiento social comunitario, en primer lugar, como decía, tenemos 5,000 voluntarios, formamos un comité, nos contacta la comunidad, evaluamos. Dentro de ello hay muchos proyectos que se pueden desarrollar. Por ejemplo, muchos lugares necesitan gradas para poder accesar. Muchos lugares necesitan apoyo para que le ayudemos a gestionar, que seamos un puente, porque mucha gente no tiene acceso al agua potable porque no tiene quien le haga la gestión jurídica, no tiene quien le dé seguimiento, evaluar si donde vive es un terreno privado, es un terreno municipal, es un terreno del gobierno, hacer las gestiones administrativas para ver de qué posibilidades puede tener de tener un servicio tan importante como es el agua. Por otro lado, también, como decía, hemos apoyado para construir casas comunales, puentes, pavimentación de algunos tramos, etcétera. Entonces, primero hacemos un diagnóstico, hacemos la evaluación, evaluamos cómo están las condiciones de ese sector, posteriormente le damos seguimiento con nuestros técnicos que son de la especialidad que se va a evaluar del lugar, y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar con el comité cuáles son los puentes que podemos buscar para poderle llevar el proyecto que está buscando, el desarrollo que está buscando dentro de su comunidad. Bueno, voy a hacer una pausa, la última, y un poco a manera de conclusión los desafíos y futuros que se tienen en esta materia. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos de ustedes la fiel sintonía a nuestro programa. Queremos, desde luego, como siempre, invitarlos a ustedes a que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas. Ahí están los números de WhatsApp en la parte inferior de la pantalla de su televisor, así como también en nuestras plataformas digitales. Ahí usted puede generar el debate constante, permanente, sobre los diferentes puntos de vista que expresan nuestros invitados. Esta mañana, Germán Muñoz, director del Movimiento Social Comunitario, un movimiento que surge hace 14 años y que tiene como misión establecer parámetros de ayuda y organización frente a comunidades que tienen y personas que tienen muchas necesidades. Hablamos un poquito del tema del desafío y futuros que se tienen a partir de lo que ha sido todo el trabajo desarrollado hasta la fecha. Claro que sí. Nosotros como movimiento social comunitario tenemos muchas aspiraciones. Queremos trascender, no solamente de llevar consultas médicas, entregar sillas de rueda o materiales de construcción. Muchos sectores dentro de nuestro país viven en una condición de vulnerabilidad muy fuerte. Tenemos comunidades que a nomás se viene la tormenta, tienen que subirse al techo porque el agua se les mete a la vivienda. Viven en condiciones prácticamente en una zozobra, y queremos ver si vamos más allá y buscamos los puentes y las ayudas para sacar, no la comunidad entera, pero sí muchos sectores que viven en esas condiciones. Por otro lado, también parece risible, pero todavía tenemos comunidades que viven en 3, 4 metros cuadrados y adentro de la casa tienen un servicio de fosa, y dentro de ese ambiente ahí se alimentan, ahí viven, prácticamente no tienen un patio, no tienen un parque, etcétera. Hay mucha necesidad, hay mucha que trabajar con estos sectores, y esperamos nosotros poder preparar proyectos. Obviamente vamos a seguir trabajando por la entrega de sillas
bastones, otro tipo de implementos que le puedan ayudar a facilitarle la vida a estas personas que tienen una discapacidad o por una enfermedad. También nuestras jornadas médicas, seguir entregando materiales de construcción, pero sí queremos ir más allá y ver de qué forma podemos llevar mayor desarrollo, mayor oportunidad de trabajo a todos estos sectores. A ver, ¿cómo pueden los ciudadanos contribuir, participar? ¿Cómo puede involucrarse mucho más en todo este tipo de actividades? Bueno, nos pueden escribir, como decía, en nuestras páginas de las redes sociales, contactarse al número de teléfono que es el 7880-5531. Para nosotros es muy importante pues todo tipo de ayuda. Comentarte que cuando iniciamos eran 3 médicos nada más, hoy tenemos un promedio de 15 a 20 médicos, todos voluntariados que se han conectado en las redes sociales y nos dicen, nos gusta el trabajo que andan haciendo, quiero incorporarme. Es un promedio de 15-20. La última fue una ONG que entrega lentes. En la última actividad entregamos alrededor de 500 lentes para lectura y así sucesivamente pues se nos han ido incorporando también muchas empresas. Recientemente nos escribió un amigo canadiense y él dijo, yo quiero hacer una fiesta específicamente. Vino con la familia, la hicimos en el parque de la Colonia Centroamérica, todas esas comunidades que están en ese sector. Entonces pueden contactarnos, tenemos todos los documentos de ley, tenemos personería jurídica, estamos legalmente inscritos como organización sin fines de lucro y ese es nuestro único objetivo. No somos un trampolín, no somos ninguna organización. ¿No busca establecerse como partido político esto para poderlo dejar bien en claro? No buscamos ni ser un tanque de pensamiento para estar evaluando o estar diciendo la crisis que tiene el país. Seríamos uno más que evaluar o estar criticando, somos de acción, andamos resolviendo en primer lugar. Para dar aportes importantes. Y en segundo lugar, pues tampoco buscamos ser un partido político y no es nuestro objetivo buscar un lucro personal, sino más que todo llevarle beneficio a los sectores. Muchas gracias, Germán. El tiempo se me fue. Gracias por habernos acompañado y que nos hayamos dado cuenta de lo que han venido haciendo a lo largo de estos 14 años y cómo se proyecta precisamente de cara a los resultados y también desafíos que se tienen para el presente. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la oportunidad y esperamos pues más adelante seguir informando. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.